Bueno, voy a compartir la palabra del Señor. Los viernes hemos estado estudiando acerca de la vida del profeta Eliseo, los milagros que Dios hizo en la vida del profeta Eliseo y en Israel y con los hijos de los profetas. Bueno, fueron muchas las personas que fueron bendecidas y tocadas por este ministerio. Y esto es un desafío para nosotros, hermanos. Yo les digo, no importa que algunas veces nos corresponde ser esa lámpara solos, alumbrando, iluminando en el hogar, en la empresa, en el vecindario. No importa. Lo importante es que Cristo está con nosotros. El Señor está con nosotros. Amén. Y Él ha prometido estar hasta el fin del mundo. Vamos a leer la palabra del Señor. Le he puesto el título a esta enseñanza de la siguiente forma: ningún presente justifica una lepra. Ningún presente justifica una lepra. Ningún presente justifica una enfermedad. Segundo libro de Reyes, capítulo número 5, y vamos a empezar con el versículo número 16 y vamos a leer hasta el final del capítulo. Segundo libro de Reyes, capítulo número 5, y vamos a leer el versículo número 16. Dice la palabra del Señor así. ¿Ya encontraron? En el nombre de Cristo Jesús dice, segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 16. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre,
y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Amén. Padre, hemos leído tu palabra, ahora meditamos en ella, Señor. Te ruego, precioso Señor, precioso Salvador, que abras la mente y el entendimiento en todos y en cada uno de nosotros, para que podamos comprender la palabra en esta misma hora, Señor. Precioso Salvador, gracias por tu presencia, gracias por tu compañía en medio nuestro, gracias por tu fidelidad, Padre. Señor, estamos aquí primeramente para adorarte, para alabarte. Señor, estamos aquí para exaltar y proclamar tu grandeza, tu poder, tu majestad, tu señorío, tu divinidad, tu deidad. Estamos aquí para anunciar tus obras, tu verdad, tu salvación. Padre eterno, Padre precioso, pero también queremos ahora ser enseñados por tu palabra, Rey. Padre precioso, que este mensaje halle cabida en cada corazón y en cada vida que escuche esta palabra, Señor. Bien sea aquí presente, bien sea a través de la internet, Señor, que este mensaje surta efecto, transforme vida, Señor, y nos haga, Señor, hijos tuyos, donde quiera que estemos, Padre. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te loamos y te bendecimos y te glorificamos. Tú vives y reinas para siempre, Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Ningún presente justifica una lepra. Gloria a Dios. Hermanos queridos, hace 8 días estuvimos hablando acerca de un milagro que Dios hizo en un hombre sirio. Él era general del ejército de Siria, y este hombre tenía un problema, y es que era leproso. Pero Dios, por medio del profeta Eliseo, le manda a que se sumerja, se zambulla 7 veces en el río Jordán, y cuando él lo hiciera, la lepra desaparecería, su cuerpo sanaría completamente. Yo pensaba esta tarde, Dios no le dijo a Naamán: tienes que subir de rodillas hasta el monte Horeb. Él hubiera podido decirle: tiene que subir descalzo, tiene que subir con un armatroste a las espaldas, tiene que subir desnudo. No, le dijo que fuera y se zambullera 7 veces en el río Jordán. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué el Señor no le pone algo penoso, algo duro, difícil de cumplir? Y yo creo, hermanos, Dios le pone algo tan sencillo como mojarse, para que no depositara la fe en el sufrimiento, en el esfuerzo, en el sacrificio que éste haría. Dios habría podido decirle: vaya, báñese en el río Nilo. Tenía que recorrer una distancia, atravesar desierto, atravesar el mar. Pero no, el Señor le dice: sumérjase 7 veces en el río Jordán y será sanado de su lepra. Pero también Dios no le pone algo gravoso o penoso para que Dios reciba toda la gloria y toda la honra por el milagro que Él haría. Y ahora, entrando en materia, en lo que nos corresponde a la lectura del día de hoy, entendamos en primer lugar que los milagros son por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Cualquier cosa que nosotros necesitemos, la pidamos y la recibamos, es solamente producto del amor del Señor, de su misericordia y de nada más. Nosotros no tenemos que hacer una hazaña, no tenemos tampoco que torturarnos o atormentarnos para que Dios nos sane, nos toque, nos escuche, nos responda. No. Incluso hay quienes
toman, por ejemplo, el congregarse, el ayunar, el leer la palabra, el orar, como una penitencia para que Dios responda a sus peticiones. No, hermanos, los milagros nos los da Dios producto de su amor maravilloso, de su amor grande y precioso. Dios obra, hermanos, teniendo como base el amor que Dios siente por nosotros, que no lo merecemos, pero Dios lo da libre y espontáneamente. Gloria a Dios. Incluso, hermanos, somos salvos por el amor de Dios. La Biblia nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que Dios nos da es producto del amor, de su amor. No es porque ni siquiera nosotros lo merezcamos, no es porque lo necesitemos, no es porque estemos padeciendo enfermedad o padeciendo escasez o hambre. No, hermanos, es solamente por su santo y maravilloso amor. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? ¿Cuál es nuestra parte? Creer, tener fe en el Señor, en su poder, creer que Dios es poderoso para darnos y proveernos lo que estamos pidiendo. Hermanos, por esa misma razón es que en la lectura, como empezamos el día de hoy, el profeta no acepta ninguna dádiva, ningún regalo. Nos dice el versículo 16 que Naamán le insistía a Eliseo que recibiera alguna cosa, pero él le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y dice más abajo, le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Hermanos, si Eliseo aceptaba algo, casi que era como si Naamán estuviera pagando por el milagro recibido. Yo lo entiendo de esa manera. Si el profeta Eliseo aceptaba algo de parte de Naamán, era como si él pagara por lo que él recibía. Y hermanos, los milagros son solamente una expresión del amor y de la misericordia de Dios para con nosotros. Amén. Y vuelvo y repito, no es porque los merezcamos, ni siquiera porque los necesitemos, sino por su grande amor. En segundo lugar, quiero mencionar lo siguiente: para Dios es suficiente un corazón arrepentido. Fíjense que en los versículos 18 y 19, Naamán está diciendo que perdonara, y él lo dice de forma anticipada, que perdonara a Dios cuando Naamán entrara con el rey en el templo de Rimón para adorar. El rey tenía la costumbre de que se apoyaba en el brazo de Naamán, y pues al él apoyarse hacía que Naamán se inclinara también. Y Naamán le dice: mire, que Dios me perdone, que Jehová me perdone, cuando yo entre con mi señor el rey al templo de Rimón para que él adore a su Dios, se inclina, yo tengo que inclinarme. Él estaba diciendo: yo no lo hago porque Rimón sea mi Dios, porque ahora Jehová era el Dios de Naamán. Gloria a Dios. Mire el producto de ese milagro. Mire el producto de ese mover del poder de Dios. Naamán, y yo me atrevería a decir que él con toda su casa y muchos de los oficiales, muchos de los soldados que estaban bajo el mando y la autoridad de Naamán, se convirtieron al Señor, a Jehová de los ejércitos, por ese milagro maravilloso. Un milagro que no lo hizo Rimón, el dios de los sirios, porque sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y es precioso cómo ese corazón ahora le pertenece, el corazón de Naamán le pertenece a Dios, le pertenece al Señor.
Naamán se había convertido a Dios y había creído en el Señor, en Jehová, como el único Dios verdadero. Pero fíjense a dónde va la revelación y el conocimiento de Naamán. Él entiende que adorar a otro Dios diferente del Dios de Israel era idolatría y que eso estaría muy mal. Mire todo lo que Dios hizo en un instante. Mire todo lo que el Señor hizo en la vida de Naamán. Yo me atrevo a pensar que Naamán estuvo visitando diferentes médicos, de pronto fue donde diferentes dioses y ninguno hizo nada, ninguno pudo hacer nada. Solamente el Dios de Israel obró un milagro y una sanidad. Naamán seguramente conocía a otros dioses, conocería a Rimón. Recordemos que muchos de esos dioses de esas naciones paganas eran dioses crueles que exigían y demandaban incluso sacrificios humanos, sacrificios de bebés, de niños, de infantes. Hermanos, el único sacrificio que Dios acepta fue el que Él mismo proveyó: Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo nuestro Salvador. No acepta más sacrificios. Ahora, en este momento, después de ese milagro tan precioso, de ese milagro tan maravilloso, el corazón de Naamán pertenecía solo al Señor, solo a Dios. Bendito su santo nombre. Hermanos, esto es maravilloso, lo que Dios hace en una vida, lo que Dios puede hacer en un corazón. Y el Señor sigue haciéndolo. Ustedes recuerdan, lo dije hace 8 días, ustedes recuerdan cuál fue el punto de partida para que este milagro sucediera. Muy bien, la muchacha, la criada que había sido tomada cautiva y había sido llevada a Siria, presa, y era empleada en la casa de Naamán. Y resulta que la muchacha dice: si mi señor le pidiera al profeta que está en mi pueblo, en mi casa, en mi tierra, en Samaria, él le sanaría. Y entonces es cuando empieza a crecer y a moverse la fe en el corazón de Naamán. Y Naamán viene finalmente a la casa del profeta y Dios obra ese milagro maravilloso. No vamos a decir que fue Eliseo, porque Eliseo fue solamente el instrumento. Fue Dios el que le sanó. Pero también, seguidamente, quiero compartirles: no se debe involucrar a Dios en lo que Él no quiere. Segundo libro de Reyes 5:20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: mire, he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Y dice: vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. El título que yo le puse a esta predicación es: ningún presente justifica una lepra. Nos dice entonces que como Eliseo no aceptó, a pesar de que Naamán le insiste una y otra vez y otra vez y otra vez, Eliseo no acepta. Entonces Giezi, el criado, el que ayudaba y acompañaba al profeta, dice: vive Jehová, que iré ahora yo tras él y alguna cosa tomaré de su mano. Él metió a Dios. Por eso este punto dice: no se debe involucrar a Dios en lo que Él no quiere. No era la voluntad de Dios que Eliseo recibiera nada de Naamán. Lo dije hace un momento. ¿Por qué?
Porque Dios no quería, Eliseo no quería que Naamán pagara por ese milagro. Así de sencillo. No le puso tampoco una penitencia para que Naamán fuera a decir, fue porque yo me esforcé, fue porque yo subí al monte Horeb descalzo, o cualquier otra cosa, que Dios me sanó. Fue por el amor y la misericordia de Dios. Hermanos, Dios nos responde a nosotros por su amor y por su misericordia. No porque nos postremos 5, 6, 7, 8, 10 horas, no porque hagamos ayunos de 15, 20 días, un mes, Dios nos responde, no, es por su misericordia, es por su amor. Pero aquí Jesse mete a Dios, involucra a Dios en algo que Dios dice, no, yo no tengo necesidad de eso. Entonces, hermanos, démonos cuenta cuán fácilmente se puede usar el nombre del Señor para nuestros caprichos. Démonos cuenta. Fíjense, Jesse dice, vive Jehová, que iré ahora tras el sirio, tras Naamán, y tomaré alguna cosa de su mano. Eso es casi que un juramento. Él estaba tomando el nombre del Señor en vano. Desde luego nosotros tenemos que tener cuidado con utilizar el nombre del Señor. Lamentablemente muchos falsos predicadores utilizan el nombre de Dios. Hace pocos días alguien contaba que en una iglesia, cuyo nombre no quiero recordar, dijo el predicador, necesito 50 personas que den de a $1,000,000 cada una, porque me voy a ir de vacaciones con mi familia. Y muchos incautos, inocentes, cayeron ahí en ese pedido, en esa solicitud. Hermanos, ¿dónde vemos nosotros siquiera al Señor Jesucristo? ¿Dónde vemos a los apóstoles? ¿Dónde vemos a los profetas con esas prácticas? De ninguna manera. Mis queridos hermanos, Jesse se valió de la mentira para obtener dinero y vestidos. Jesse dice, voy a ir a decirle, él planeó, él diseñó la estrategia y el plan, y él dijo, voy a ir a decirle que fue que vinieron 2 hombres de Efraín, efraitas, y pues mi señor Eliseo no tiene que ponerles, que darles, entonces dales un talento y dales 2 mudas de ropa. Fue lo que él dijo, fue lo que él pidió. Entonces, ¿cómo él orquestó todo el plan, toda la mentira? Y salió corriendo detrás de Naamán hasta que lo alcanzó. Hermanos, una persona que usa la mentira es porque no confía en Dios, es porque no tiene temor de Dios. Yo estoy sorprendido. En días pasados hablaba con un pastor y yo le decía, hermano, estoy muy sorprendido cómo tantos cristianos utilizan la mentira. Incluso algunos líderes, incluso pastores utilizan la mentira para quedar bien. Hermanos, la mentira es del diablo. Dios no honra la mentira, pero la gente para quedar bien dice una mentira, se inventa. ¿Con qué facilidad? Y no se le da nada. Hermanos, esto es grave, gravísimo. La Biblia dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué necesidad tenemos de decir mentiras? Creo que les conté en días pasados,
me llamó un pastor y me dijo: hermano, necesito que me consiga un himnario que tiene nota. Le dije: listo. Y pasó una semana, cuando vuelve y me llama y me dice: hermano, ¿qué hubo? ¿Qué pasó con el himnario? Le dije: la verdad, hermano, se me olvidó, pero ya inmediatamente me pongo en ese trabajo. Gracias al Señor, ya lo conseguí, ya se lo mandé, ya me llamó, me dijo: ya lo recibí. Yo le hubiera podido decir: no, hermano, es que quedaron de traérmelo hoy. Es que quedaron de prestarme uno. Es que fui y lo averigüé y me dijeron que no lo había. ¿Para qué se pone uno a decir mentiras? Una persona que dice mentiras es una persona que no tiene temor de Dios. Miremos el caso de Ananías y Zafira. Dijeron una mentira y murieron los dos en el mismo día. Mis queridos hermanos, Jesse se dejó seducir por los presentes. Jesse se dejó seducir por los vestidos, por el dinero, por la pompa de la ropa. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos. Pero también Dios conoce todas las cosas, aún lo más profundo de nuestro corazón. Versículo 24. Segundo libro de Reyes 5:24. Y así que llegó a un lugar secreto, Jesse, él lo tomó de mano de ellos, de los dos hombres que había enviado a Naamán, y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Versículo 25. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Lo que hemos dicho y la gente recita popularmente: una mentira se tiene que sostener con otra mentira. Una mentira se sostiene con otra mentira, y como son mentiras, ambas se caen. No hay una verdad que la soporte, que la sustente. Entonces, bueno, él toma las prendas, toma los 2 talentos, porque Naamán le insiste que le lleve 2. Va a su casa, los guarda, los esconde, dice que en un lugar secreto, y salió para donde estaba el profeta Eliseo. Y llegó muy contento, muy feliz, porque tenía ya un botín por allá guardado. Hacía planes que iba a hacer con los talentos, la ropa. Le pregunta a Eliseo: Jesse, ¿de dónde vienes? Y Jesse le dice: no he ido a ningún lado. Ya aquí cuántas mentiras ha dicho. Démonos cuenta, mis queridos hermanos. Una mentira se tiene que sostener o sustentar o apoyar con otra mentira. Pero resulta que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Y ese Dios le reveló al profeta dónde había estado Jesse. Hermanos, si nos toca sonrojarnos por decir la verdad, pues, si nos toca ponernos pálidos por decir la verdad, pues, pero honramos a Dios. Honramos a Dios. No tenemos necesidad de decir mentiras para quedar bien. Eso va contra la fe, contra la santidad, contra el temor de Dios. Hermanos, la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Jesse pensó burlarse de Eliseo, se burló de Naamán, porque no era cierto que
Eliseo lo hubiera enviado a pedirle. No era cierto. Pero él fue y lo hizo. Yo pensaba y yo decía, con qué desfachatez, sin ruborizarse, sin dársele nada a Jesse, niega, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mire cómo la palabra del Señor descubre al mentiroso. Mire cómo la palabra de Dios descubre al mentiroso. Cómo el profeta que tiene discernimiento. ¿Para qué nosotros tratar o pretender engañar al Señor? Puede que engañemos a los hombres. Engañamos a nuestros padres, engañamos a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los hermanos, al jefe, al compañero, al profesor, y nos frotamos las manos porque no nos descubrieron, como dicen popularmente, no nos pillaron. Pero hermanos, el Dios Todopoderoso conoce todas las cosas. Resulta que Dios castiga duramente la mentira y la codicia. Versículo 26. Segundo de Reyes 5, 26. Él entonces le dijo, Eliseo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Pregunta Eliseo, ¿es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Estos versículos son impresionantes. Le dice Eliseo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Qué tremendo, ¿verdad? Jesse pensó que él estaba solo, pero allí había algo del profeta. Dios mostrándole y revelándole dónde estaba Jesse. Ahora, yo no sé qué hubiera pasado. Jesse hubiera podido hacer dos cosas. Una, decirle a Eliseo, estando Naamán ahí, mira, Señor, tú no necesitas la ropa, los talentos, yo los necesito. Habría podido decirle cuando se fue Naamán a Eliseo, Señor, porque así lo llamaba, Señor, ¿será que me das permiso de ir donde Naamán y pedirle algo? Le vi que traía una ropa muy hermosa, muy linda. De pronto el profeta dice, oremos al Señor y pidámosle a Dios, que Dios nos da mucho más que eso. Habría podido decirlo. Incluso cuando le pregunta, ¿dónde estabas? Habría podido decirle la verdad. Mira, la verdad fue esta. Habría podido decirle, mira, la verdad fue esta. Pues me gustaron y me fui y sin tu permiso me fui. No sé qué le hubiera dicho el profeta, no lo sé. Tal vez lo regaña y le mete un buen regaño. Pero él dice, no he ido a ningún lado. Y él le dice, allí estaba yo cuando el hombre se devolvió a recibirte, allí estaba yo. El profeta sabía que Jesse, ahora,
algo que es sorprendente, hermanos, y es que Jesse, ¿cuántos milagros había visto hasta este momento? ¿Cuántos milagros había visto y no tener temor de Dios? No tener temor de Dios. Eso es ser uno descarado, sin vergüenza. Atreverse uno a burlarse de Dios después de ver tantos milagros que Dios ha hecho. Cómo Dios sanó al mismo Naamán, cómo Dios multiplicó los panes, cómo Dios sanó el potaje, bueno, cómo Dios multiplicó el aceite. Todo eso lo había visto Jesse. Muchos cristianos son cristianos de título, pero no de convicción, no de corazón. Como castigo por la mentira, como castigo por la codicia, la lepra se le pegó no solamente a Jesse, porque allí dice: por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Hay poder en la sangre de Jesús, hermanos. Tenemos que tener cuidado cuando desafiemos el poder, la autoridad de Dios. Por tanto, pues Jesse diría: bueno, pues se me pegue a mí, pero imagínense los hijos, sus nietos, los hijos de sus nietos y así sucesivamente a tu descendencia. Entonces, todos los que nacieran de la casa y de la familia de Jesse nacerían con lepra. ¿Por qué? Por un par de vestidos y por un par de talentos. Por eso el título: ningún presente justifica una lepra. Pero nosotros, hermanos, nos equivocamos, mentimos, hacemos cosas indebidas, obramos mal. ¿Por qué? Por la codicia, por el pecado, la maldad que está en nosotros. Tenemos que renunciar a eso en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que renunciar a eso. La Biblia dice: mas los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso dice la palabra del Señor. El mentiroso, el engañador, el tramposo, el pecador, jamás imaginan, jamás calculan lo que les puede costar su pecado. No solamente el infierno, castigo eterno, también ayes y dolores en esta vida. Hermanos, si eso no fue a los días, eso no fue al otro año, y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Santo Dios. Espantoso, hermanos. Andemos con la verdad. Andemos con la verdad. Digamos la verdad. Practiquemos la verdad. Sí, a veces uno se siente tentado, pero uno toma la decisión y dice: no, voy a ser honesto, voy a ser sincero. Me podré poner colorado, rojo o pálido, pero voy a decir la verdad para honrarlo a Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, qué lección tan maravillosa la que aprendemos en esta noche. Qué lección la que nos da tu palabra. Señor, necesitamos andar en luz y andar en verdad. ¿Cuántas veces hemos mentido? En todos los ámbitos de la vida hemos mentido, Señor. Nos hemos acostumbrado a vivir en la mentira. Y la mentira forma parte de nuestro hablar, de nuestra cotidianidad.
Perdónanos, Dios. Por favor, extrae, saca de raíz todo espíritu de mentira y de engaño. Y enséñanos a andar en la verdad y a comprender que somos hijos de luz, del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Precioso Salvador, te damos gracias por hablarnos, por esta palabra tan maravillosa que tú nos das. Te honramos y te alabamos y te bendecimos, Cordero maravilloso, en tu nombre santo, Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga.